Bienvenido una vez más a Héroe de la Fe, una palabra de Dios para transformar su vida, con el hermano Walter. Versículo 26, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Encontramos aquí donde yo creo que Adán y Eva se convirtieron y ellos entonces engendraron una generación de creyentes, una generación donde su descendencia era una descendencia de fe. Contrario a la descendencia de Caín, era una descendencia que no era de fe. El pecado de Caín era creer que él podía salvarse a sí mismo o que no necesitaba salvarse, no necesitaba arrepentirse de nada. Entonces, esa genealogía que empezó en Abel, Dios entonces lo continúa a través de la genealogía. Eva dijo en el versículo 25 del capítulo 4, conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo Eva, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel a quien mató Caín. Entonces, en el corazón de ella ella encontró que Set era un sustituto para Abel. Otra cosa que encontramos aquí, Abel era un hombre de fe. Abel era un hombre que creyó. Abel era un hombre que estaba haciendo lo que Dios le había instruido a hacer. Caín no quiso hacerlo. Caín desobedeció y continuó desobedeciendo, no se quiso arrepentir. Dios le dio en realidad 3 oportunidades y rechazó las 3 oportunidades. Abel era un hombre de fe y pagó con su vida por su creer, pagó con su vida por con su fe. Fue un mártir. Y en el corazón de Eva, Set está tomando el lugar de Abel. Ahora, yo encuentro que Set no solamente está tomando el lugar de Abel en el corazón de madre. Yo encuentro que también Set está tomando el lugar de Abel como hombre de fe, como hombre que cree y que obedece como consecuencia de eso. En el corazón de Eva, él estaba tomando el corazón de Abel, a quien Caín había matado. Pero esa descendencia que ahora empieza en Set, en realidad es una descendencia que comenzó en Abel. Abel no tuvo hijos, pero Set es el sustituto. Set es la persona que continúa con el linaje de la fe. Nosotros decimos que el linaje de fe empieza Adán, Set. En realidad, en Set encontramos esa actitud de Abel y él continúa adelante. Ahora, esa actitud de Abel también la encontramos en Adán y en Eva, donde los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. En el capítulo 5 de Génesis, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó. Entonces notemos que cuando Dios creó a Adán, lo creó a imagen y semejanza de Dios. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Significa humanidad. Vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Encontramos que Dios había creado a Adán a imagen y semejanza de Dios, pero cuando Adán engendró a Set fue a imagen y semejanza del hombre caído, a imagen y semejanza de Adán en su estado caído. Sin embargo, hay una genealogía de fe. Ya para este momento yo creo que Adán ya se había convertido, Eva también, por eso le puso su nombre Set. Yo creo que es un nombre también profético, donde ella está viendo un sustituto en este hijo, en el corazón de madre, pero además de eso, Set es un hombre que está continuando con esa fe de Abel. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años. A través de estos 800 años encontramos donde Adán está influyendo, donde Eva está influyendo en su descendencia, en sus hijos. Y por eso encontramos un linaje acá. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Versículo 6. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Versículo 9. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Versículo 12. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Recuerde que los nombres que terminan en él significa que es algo en relación con Dios. Los nombres que terminan en él, Daniel, Joel, Mahalaleel, Samuel, terminan en él.
tiene que ver algo con Dios. Y encontramos aquí donde las personas están llamando a sus hijos algo en relación con Dios. Dice el versículo 15. Vivió Mahalaleel 65 años y engendró a Jared. No todos los nombres tienen el nombre de Dios, pero sí encontramos esa influencia, encontramos esa genealogía de fe, donde ellos están creyendo. Y vamos a ver qué es lo que va a producir en un momento. Vivió Mahalaleel, después que engendró a Jared, 830 años, engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Una cosa que vamos a encontrar aquí en el capítulo 5 de Génesis es, y murió. La gente dice, bueno, pero vivieron 800, 900 años. Sí, pero, y murió. Porque este no era el plan de Dios. Dios creó al hombre a su imagen conforme a su semejanza para que viviera eternamente. Y Dios hizo la creación para que el hombre viviera eternamente. Todo eso cambió cuando Adán pecó. A través de Adán, el pecado entró al mundo. Ahora encontramos un Adán creyente, un Adán arrepentido que está produciendo una genealogía, una descendencia de fe. Sin embargo, encontramos en el capítulo 5, y murió, consecuencia de la caída. Este no era el plan original, es consecuencia de la desobediencia, es consecuencia de la caída. Vivieron 800, 900 años y murió. La edad cambió cuando cambiaron las características de la tierra en el diluvio. Ese océano en suspenso, que se separaron las aguas de las aguas en el segundo día de la creación. Ese océano en suspenso se vino abajo, fue una de las 3 procedencias de agua en el diluvio. Las otras 2 fue cuando las aguas subterráneas subieron a la superficie y también llovió 40 días y 40 noches. Entonces, esa agua cambió todo. Es una tierra cambiada, pero todavía aquí la tierra no ha cambiado todavía. La tierra cambió en el diluvio. Ya había cambiado en cuanto a que producía cardos y espinos y que luchaba en contra del hombre. Pero en cuanto a la habitación y cuántos años podían vivir, todavía eso no había cambiado. Eso cambió en el diluvio y después del diluvio vemos donde se corta inmediatamente. De 800, 900 se corta a 400, 300, 200, 100. Ahí se viene bajando. Vemos aquí en el versículo 18. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Aunque en el nombre de Jared no encontramos un él, es un hombre de Dios. Es un hombre de fe. Es un hombre que engendra a Enoc. Ahora, ¿quién es Enoc? Vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. A través de la genealogía, recuerde que lo que se menciona es el primogénito. Luego dice, hoy hijos e hijas, no da los nombres de ellos, no da nada más en cuanto a ellos, porque está hablando de genealogía. Una generación es hasta que el primer hijo o el hijo primogénito tiene su primer hijo. Entonces, o algunos cuentan hasta que nace el primogénito, una generación. Entonces, aquí está hablando de generaciones, es el libro de las generaciones. Dice aquí entonces, versículo 21, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Lo primero que hace Enoc en su caminar con Dios, en su andar con Dios, es nombrarle a su hijo algo profético. Recuerda que no había llovido, subía un vapor. Ese océano en suspenso que estaba alrededor de la tierra del día segundo de la creación, mantenía todo, subía un vapor, filtraba los rayos, no llovía. Sin embargo, Enoc le puso por nombre a su hijo Matusalén. Matusalén significa al morir vendrá el diluvio. Nada que ver con la realidad de aquel entonces, nada que ver con lo que ellos sabían hasta ese momento. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué es un diluvio?
¿Cómo puede haber un diluvio si ahí están todas las aguas tranquilas, si no ha llovido, si nada puede cambiar? Evidentemente, ¿de dónde vendría un diluvio? Durante 969 años, cada vez que alguien llamaba, ¡Hey, Matusalén!, estaba diciendo en una forma profética, al morir este hombre, vendrá el diluvio. Y es el hombre que más años vivió, durante 969 años. Siempre decimos que hubo 120 años de advertencia cuando Dios le dijo a Noé que construyera un arca, y Noé es un profeta, Noé es un predicador de justicia. Durante 120 años, mientras él construía el arca, él estaba profetizando, advirtiendo a las personas que se arrepintieran. Sin embargo, 120 años de predicación y no tuvo un solo convertido. Las personas que subieron al arca era él y su familia. Pero durante 969 años, no solamente los 120 años de la predicación de Noé, durante 969 años, un hijo de Enoc está diciendo cada vez que lo llaman por nombre, al morir este hombre, vendrá el diluvio. Enoc. Vivió Enoc 65 años, engendró a Matusalén. Pero dice el versículo 22, y caminó Enoc con Dios. Caminó Enoc con Dios. Me llama mucho la atención donde dice en el versículo 22, caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. Ahora, yo no sé si él caminó con Dios antes. No sé si su caminar, si su andar con Dios fue antes de que engendró a su hijo Matusalén o fue después que engendró a Matusalén. Lo que sé es que aquí encontramos algo valioso, algo que Dios inspiró a los escritores para que escribieran, donde dice, caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén, 300 años. Un hombre que caminó con Dios. Un hombre que anduvo con Dios. Yo no puedo decir que nosotros vamos a caminar con Dios y no vamos a ver la muerte como Enoc. No. Lo que sí puedo decir es que el caminar con Dios trae su buen resultado. El caminar con Dios siempre es ventajoso. Es mejor caminar con Dios que no caminar con Dios. Es mejor ese caminar, ese andar, ese compromiso. Hoy cuesta mucho que las personas se comprometan. Las personas no quieren involucrarse, quieren mantener las cosas de lejos. Van a la iglesia cuando no tienen otra cosa más importante que hacer. Cuando alguien se me acerca y me dice, hermano, estoy frío espiritualmente, estoy frío. Mi primera pregunta, ¿está leyendo la Biblia? ¿Y cuál es la respuesta? No. ¿Está orando? No. ¿Y por qué será que está frío? No se está alimentando. Recordemos que la Biblia, Dios nos habla. La oración, nosotros hablamos. Ahora, cuidado con hablar más que lo que escuchamos. Dios por algo nos puso 5 sentidos y solo uno es hablar. Entonces yo creo que Dios está tratando de decirnos que debemos hablar menos y escuchar más. Debemos leer la palabra de Dios. Debemos recibir la palabra de Dios. Esto es Dios hablando. Y nosotros necesitamos tomar la palabra y hablar con Dios. Enoc caminó con Dios. Ahora, Adán había caminado con Dios. Adán caminó con Dios, conversaban en el huerto, compartían. Personalmente yo creo que Dios compartió con Adán muchas de sus cosas y sus creencias y lo que iba a hacer y muchas cosas. Yo creo que Dios compartió con Adán. Pero Adán pecó, tomó la decisión equivocada, escuchó la voz equivocada. Enoc caminó con Dios. Evidentemente hablaba con Dios. En ese entonces no tenían todavía la palabra escrita, pero Dios hablaba, Dios conversaba con ellos. No como lo hacía con Adán antes, pero había una relación de Dios con ellos. Había una relación y una revelación. Esta es la revelación. Enoc caminó con Dios. Nosotros hoy tomamos la decisión de caminar o no caminar con Dios.
Si ha habido un momento en su vida que usted reconoció que es pecador, pecadora, se arrepintió de todo corazón, aceptó a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal, eso significa que usted es hijo, usted es hija de Dios por la fe. Eso es posición. Pero falta la relación. Posición, usted es hijo, es hija de Dios. Pero ¿qué hay de la relación? Aquí estamos hablando de relación. Aquí estamos hablando de que Enoc caminó con Dios. Es la relación. ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Cómo está su relación con el Padre? ¿Cómo está su relación con el Hijo? ¿Está usted recibiendo la dirección del Espíritu Santo? ¿Está permitiendo que Él trabaje en su vida? En 1 Juan 2, 20 y 27 habla de la unción, donde nos da la inspiración, donde nos da su presencia, donde nos ilumina, donde nos abre el entendimiento para que podamos entender y aplicar la palabra de Dios. ¿Cómo está su caminar con Dios? ¿Cómo está su andar con Dios? Enoc caminó con Dios y el Señor se lo llevó. No le garantizo eso hoy, pero sí le puedo garantizar que caminar con Dios va a ser un cambio en su vida y va a influir en la vida de los demás. La vida de Adán y Eva, después de su conversión, permitió que su descendencia produjera hombres de bien, hombres de fe, hombres que creyeron. No permitieron que la descendencia impía de Caín, la descendencia de no fe de Caín, se acercara y se mezclaran las razas durante esa vida de Adán. Enoc caminó con Dios 300 años, pero fue suficiente para dejar una influencia para usted y para mí hoy, para que nosotros podamos aprender a caminar con Dios, a andar con Dios, relacionarnos con Dios, esa relación con el Señor. El Salmo 119 es un acróstico en el hebreo. El Salmo 119 nos habla de la ley, la palabra de Dios. El versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La primera defensa contra la tentación. Palabra de Dios atesorada en nuestro corazón. Versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pase tiempo con el Señor. Permita que Dios le hable. Permita que el Espíritu Santo le aplique la palabra para que usted pueda tener ese caminar con Dios, ese andar con el Señor que caracterizó a Enoc, caracterizó a Adán y Eva después de su conversión, caracterizó a otras personas a través de estos años antes del diluvio. Solo Enoc fue llevado, fue trasladado. Los demás murieron, pero su andar con Dios, su caminar con Dios fue beneficioso. Tome usted hoy la decisión. No ha aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. No ha habido un momento en que reconoció que es pecador, pecadora. Se arrepintió de todo corazón. Tome esa decisión ahora. Si ya es creyente, tome la decisión de empezar una nueva relación con Dios. Un caminar con el Señor. Escudriñar la Escritura. Pasar un tiempo cada mañana en la palabra de Dios y meditando en ella durante el transcurso del día. ¿Ha tomado una decisión con el Señor hoy? Quiero saberlo. Escriba, hermano Walter, a la dirección ministerios, hermanowalter@gmail.com, o un mensaje de texto, área 506-8708-5569. Quiero saber de usted. Dios lo bendiga. Este ha sido el sermón de hoy. Lo invito para que continúe conmigo en el siguiente segmento, donde voy a estar contestando las preguntas que usted me ha enviado. La pregunta de hoy ¿es cierto que los hijos de Dios en Génesis 6 son ángeles? Vamos a ver. Vamos a Génesis, capítulo 6. Los hijos de Dios de Génesis 6, ¿qué son? Génesis capítulo 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas,
tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Vamos a ver en un momento que los hijos de Dios no pueden ser ángeles. ¿Pero qué son? ¿Quiénes son? Evidentemente, los hijos de Dios son la descendencia de Set, el linaje de fe, el linaje de Jesucristo que viene desde Adán a través de Set y viene descendiendo hasta este tiempo. Cuando Adán se convirtió, y yo creo que eso fue cuando engendró a Set, él influyó para que las personas que estaban durante su vida fueran una descendencia de fe, una descendencia de creer. Esa influencia de Adán durante 800 años a partir de cuando engendró a Set, 930 años de su vida, eso influyó. Cuando Adán murió, evidentemente, aunque habían hombres de fe, estaba Enoc, estaba Matusalén, estaba Noé, habían hombres de fe, sin embargo no tenían la influencia que tenía Adán. Y comenzaron a acercarse los descendientes de Caín a los descendientes de Set. Se fueron acercando, hasta que se mezclaron las razas. Y esto provocó una situación caótica que terminó finalmente en el diluvio, donde dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. En otras palabras, bueno, aquella es mejor que la que tengo. O sea, es mejor esa mujer que lo que tengo en mi casa. Escogiendo entre todas. Dijo Jesús que una situación así prevalecería en los tiempos antes de que Jesucristo volviera a esta tierra. La mezcla de la raza de Caín con la raza de Set provocó discordia, trajo caos. Dice el versículo 5 de Génesis capítulo 6, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, la raza cainítica trajo el mal. Esa raza sin fe, esa raza impía, esa raza de desobediencia que no creyó, ninguno de ellos creyó, comenzando con Caín. Ninguno de ellos creyó. Ellos llegaron y mezclaron la raza con la raza de Set, que era una raza de fe, y lamentablemente prevaleció la raza de Caín. Prevaleció el pecado, la violencia, la desobediencia. Al final, cuando llegó el momento de entrar al arca, estaban solamente Noé y su familia. Trágico. Entonces, ¿quiénes son? No pueden ser ángeles. ¿Por qué digo en una forma tan categórica que no pueden ser ángeles? Bueno, vamos a ver qué dijo Jesús. Mateo capítulo 22. Vamos a lo que dice Jesús. O sea, cuando hay dudas, veamos qué dice la palabra. No es lo que la gente dice, no es lo que los hombres dicen, es lo que Dios dice en su palabra. Mateo capítulo 22 y el versículo 30. Tenemos una situación aquí donde vinieron los saduceos para tentar a Jesús. Los saduceos eran los modernistas del tiempo de Jesús. Ellos no creían en la resurrección, ellos no creían en los milagros, ellos no creían en los ángeles. Ellos eran los materialistas, eran los modernistas del tiempo de Jesús. Entonces ellos llegaron con una pregunta hipotética de una situación donde tenía que haber resurrección. Y ellos entonces están tratando de demostrar lo absurdo si hay resurrección. La situación aquí está así. Comenzando con el versículo 23. Aquel día se acercaron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia de su hermano. Eso es para mantener la tierra, la posesión, en familia. Había pues entre nosotros 7 hermanos. El primero tomó mujer y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer
a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta los 7. Y después de todos murió también la mujer. O sea, 7 hermanos se casaron con la mujer para levantar descendencia, para el linaje, para la tierra. Finalmente murió. Entonces la pregunta es, están burlándose de la resurrección. Versículo 28. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Porque todos la tuvieron. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Los hombres de Dios, los hijos de Dios de Génesis capítulo 6, no pueden ser ángeles porque ellos tienen hijos, porque ellos se casan. Jesús está diciendo que los ángeles no se casan. Los ángeles son asexuales, o sea, no son varón ni mujer, son una criatura de Dios. Así que los hijos de Dios no pueden ser ángeles, de Génesis capítulo 6. Evidentemente son descendencia de Set, la descendencia, el linaje de la fe, que se mezcló con la raza de Caín y produjo las consecuencias terribles que condujeron al diluvio. Muchas gracias por la pregunta de hoy. Escríbame, quiero saber de usted. Dios lo bendiga. Gracias por su sintonía. Lo esperamos cada mañana de lunes a viernes a las 10 en su programa Héroe de la Fe con el hermano Walter. El único requisito es creer.